Apreciados alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profesora licenciada Mabel Servín, feliz de poder compartir con ustedes una clase virtual más. En el tutorial de hoy estaré compartiendo con ustedes un aspecto muy importante dentro de la estadística. Particularmente estaremos analizando el eje temático relacionado con los gráficos estadísticos, específicamente el gráfico de barras compuestas. Entonces me gustaría que me acompañen a analizar el ejemplo que ya tengo plasmado en la pizarra. Bueno, entonces hoy estaremos trabajando con los gráficos estadísticos, particularmente con el gráfico de barras compuestas. Entonces, en tutoriales anteriores también tenemos gráficos de barras, ya sea vertical u horizontal. Entonces, les invito a ir viendo también ese tutorial para poder comprender mejor a qué se refiere el gráfico de barras compuestas. Porque de hecho, un gráfico de barras compuestas es como una extensión del gráfico de barras vertical, solo que es un poco más complejo. Por eso es que se denomina gráfico de barras compuestas. Entonces vamos a analizar el ejemplo que tenemos aquí para que podamos entender mejor. Dice, la tabla muestra la exportación de productos paraguayos en toneladas para los años 2023 y 2024. Entonces tenemos una pequeña tabla que nos indica las frecuencias y la variable de acuerdo a sus categorías para que nosotros podamos reflejar eso en un gráfico estadístico. Según la tabla tenemos los productos que son soja, carne, algodón y trigo. En el año 2023, entonces la soja tuvo una exportación de 56 toneladas, la carne 76 toneladas, el algodón 54 toneladas y el trigo 34 toneladas. En el año 2024, la soja 68 toneladas, la carne 85 toneladas, el algodón 48 toneladas y el trigo 24 toneladas. Entonces aquí tenemos los totales también. En el año 2023, un total de exportación de 220 toneladas y en el año 2024 un total de 230 toneladas. Entonces estas vendrían a representar las frecuencias absolutas de nuestra variable que vienen a ser los productos paraguayos. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder construir un gráfico de barras compuestas? En primer lugar, vamos a trazar dos ejes, uno vertical y otro horizontal. Sobre el eje vertical deben ir las frecuencias absolutas. Y para estos valores que tenemos aquí sobre el eje vertical, es importante que ustedes puedan identificar en su tabla el menor valor y el mayor valor para poder trabajar a escala, porque aquí nosotros debemos seleccionar una escala adecuada para el gráfico. Entonces, de tal manera el gráfico no resulta ni demasiado alto ni demasiado bajo, sino lo ideal para un impacto visual estético, porque el gráfico de barras compuestas o cualquier gráfico estadístico debe ser estético y además debe facilitar la información estadística o la interpretación de la información estadística. Entonces, aquí vemos que el menor de los valores es 29 y el mayor es 85. Por ende, yo aquí seleccioné una escala de 10 en 10. También se puede hacer de 15 en 15 o valores similares para que resulte lo más adecuado y estético posible. Entonces, fíjense, aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta 90, ¿verdad? Dado que nuestro mayor valor es 85, entonces yo tracé hasta 90. Entonces, sobre el eje vertical van a ir las frecuencias absolutas y sobre el eje horizontal va la variable que en este caso vienen a ser los productos. Y en este caso nuestras frecuencias están en toneladas, por eso voy a indicar también su unidad de medida. Entonces, una vez que trazamos nuestros dos ejes, el paso número 1 para cualquier tipo de gráfico es siempre colocar el título. Es decir, aquí arriba debemos de colocar el título de qué nos está hablando el gráfico, porque eso va a facilitar muchísimo la interpretación. Entonces, estamos hablando de exportación de productos paraguayos
en toneladas para los años 2023 y 2024. Entonces ese es nuestro título y es muy importante que aparezca arriba del gráfico para que pueda facilitar la interpretación de ese dibujo para cualquier persona que sea el receptor de ese trabajo. Entonces aquí tenemos sobre el eje vertical entonces nuestras frecuencias absolutas y sobre el eje horizontal la variable que vendrían a ser los productos: soja, carne, algodón y trigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sobre cada uno de los nombres de nuestra variable vamos a ir levantando barras que tendrán la altura proporcional de acuerdo a las frecuencias absolutas que ya tenemos aquí fijado en la tabla. Entonces, para soja, durante el año 2023 tenemos una frecuencia de 56 toneladas. Entonces, aquí en dirección a la soja voy a trazar una barra que va a ser en este caso aproximado y voy a colocar arriba su frecuencia absoluta, que en este caso es 56. Aquí ya tracé mi primera barra y al lado voy a trazar mi segunda barra en otro color para que podamos diferenciar el que corresponde al 2023 y el que corresponde al 2024. Entonces, para la soja, para la misma variable, tenemos una frecuencia absoluta de 68. Entonces voy a extender un poquito más aquí mi barra y quedaría de esta manera. Entonces esto representa con una frecuencia absoluta de 68. Entonces arriba de mi barra voy a colocar de vuelta la frecuencia absoluta que le corresponde para que se pueda facilitar la información o la interpretación. Entonces ya está para mi primera variable. Siempre es aconsejable dejar también un pequeño espacio entre el origen de nuestro plano y la primera barra, que no esté muy pegada a nuestra barra. También es importante recordar que nuestras barras deben ser simétricas, es decir, misma medida, y luego vamos a ir dejando espacios entre cada variable y esos espacios también deben ser los más simétricos posibles y teniendo en cuenta que ese espacio debe ser como mínimo la mitad de cada una de las barras. Entonces pasamos a la siguiente variable, que es la carne. Repetimos la operación. Entonces vamos a trazar nuevamente barras encima del nombre de la variable que tendrán una altura proporcional a nuestras frecuencias absolutas. Entonces para la carne tenemos una frecuencia absoluta en el año 2023 de 76 toneladas. Entonces estaría aproximadamente por aquí. Voy a trazar de vuelta mi barra. Aquí le corresponde una frecuencia de 76. Entonces arriba de la barra siempre es recomendable ir colocando las frecuencias absolutas para que los valores sean más exactos. Y en otro color voy a diferenciar el año 2024, que le corresponde una frecuencia absoluta de 85, entonces un poquito más alto, entre la mitad más o menos del 80 y el 90. Y aquí tenemos entonces la segunda categoría con una frecuencia absoluta de 85. Entonces ya tenemos para la soja y para la carne. Fíjense que aquí tenemos un pequeño espacio entre cada categoría. Vamos a dejar un pequeño espacio de vuelta y trabajamos con la siguiente categoría, que es algodón. Para el algodón en el año 2023 le corresponde una frecuencia de 54 toneladas. Entonces dejamos aquí un pequeño espacio y trazamos una barra que va a ser un poquito más baja que esta que mide 56, ya que tienen frecuencias bastante similares. Entonces por encima del 50 y por debajo del 56, siempre colocando la frecuencia absoluta por encima de la barra. Y después para el año 2024 tenemos una frecuencia absoluta de 48 toneladas. Entonces una barra que va al lado y arriba mi frecuencia absoluta y siempre en otro color para lo que corresponde al 2024. Y
por último tenemos el producto de trigo y realizamos exactamente la misma operación, el mismo procedimiento. Vamos a dejar aquí un pequeño espacio y vamos a trazar nuestra barra que sea siempre con una altura proporcional a las frecuencias absolutas. Entonces para el año 2023 tenemos una frecuencia absoluta de 34. Entonces dejo mi espacio correspondiente y trazo mi barra con la frecuencia absoluta que le corresponde, que en este caso vendría a ser 34. Y por último, para el año 2024 tenemos una frecuencia absoluta de 29 toneladas con otro color distinto. Entonces trazo de vuelta la barra que le corresponde al lado. Entonces aquí voy a engrosar un poquito más para que no quede tan fino. Le corresponde entonces 29 de frecuencia absoluta. Esto lo pueden pintar por dentro para que resulte más estético aún y genere un impacto visual preponderante. Entonces, por ejemplo, si pinto aquí el que corresponde a esta barra que es azul, vamos a hacer, fíjense que genera un impacto diferente, es como que se entiende mucho mejor. Entonces aquí vamos pintando en azul lo que corresponde en azul. De hecho que ustedes lo van a pintar de una mejor manera. Aquí lo estamos haciendo de manera representativa. Y por último, la última barrita. Entonces de esa manera genera un impacto visual más preponderante. Entonces aquí el procedimiento final es agregar algo que denominamos referencias. ¿A qué se refieren las referencias? Entonces para el lector también es importante que pueda diferenciar los años 2023 y 2024, que viene a ser nuestra siguiente categoría. Para eso justamente trabajamos con dos colores, para que podamos identificar esa variable. Entonces aquí ponemos de vuelta un pequeño cuadrito de acuerdo al color que trazamos aquí. Entonces las barras que van pintadas de esta manera, entonces representa al año 2023, y las barras que van representadas en el otro color, que es el celeste, con las líneas en diagonal, le corresponde al año 2024. Entonces de esa manera ya tenemos completo el gráfico. Incluso podemos hacer una pequeña interpretación, porque de hecho todos los gráficos estadísticos nos proporcionan una información y nosotros debemos de interpretar esa información. Entonces aquí está resumida la información de la tabla de tal manera que nosotros podamos interpretar de una manera rápida y precisa. Entonces, ¿qué podemos concluir de este gráfico? Que de hecho el producto con mayor exportación, el producto paraguayo con mayor exportación es la carne, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Entonces aquí podemos especificar en la interpretación. Entonces, ¿qué colocamos aquí? Según el gráfico, podemos observar que el producto mayormente exportado es la carne, particularmente aquí, por ejemplo, podemos observar que esta es la frecuencia absoluta más elevada y esto corresponde al año 2024, particularmente en el año 2024. Entonces, de esa manera resaltamos en nuestra conclusión el producto más exportado y además el año en que se refleja la mayor frecuencia absoluta o la mayor cantidad de toneladas. También podemos decir que
si quieren agregar aquí, y así lo indica el profesor, el segundo producto más exportado es la soja, de acuerdo a nuestras frecuencias absolutas, y el producto menos exportado es el trigo. Entonces son conclusiones que podemos ir ampliando en nuestra información para que sea más útil, más precisa y se pueda generar decisiones, porque todos los gráficos son una base importante para que nosotros podamos interpretar y posteriormente tomar decisiones. Entonces espero que hayan comprendido, que les haya sido útil y desde luego les estaré esperando en un próximo tutorial.